Bienvenidos a La Taberna Política, podcast producido por la Academia Iberoamericana de Ciencia Política y por la agencia Fundare. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de un gran amigo, un gran personaje de la educación en el Perú, y me refiero a don Heiner de la Cruz, el director del Colegio Santo Domingo y del consorcio en general Santo Domingo, que es una familia muy comprometida con la educación en el país, y qué bueno que el día de hoy lo tengamos en nuestro programa. Don Heiner, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, doctor Masgo. Gratamente hoy día asisto acá al lugar donde podemos conversar un poco sobre los temas que realmente merecen ser tocados. Así es, nosotros teníamos una inquietud de poder conversar con usted porque hemos visto la trayectoria que ha recorrido usted y su familia respecto al fomento de la educación en el Perú a través del Consorcio Santo Domingo. Pero eso además ha permitido pues que usted pueda apoyar a través de la educación a muchos jóvenes en el país en situaciones complicadas como las que estamos viviendo actualmente. Pero eso pasa por una historia y quisiera conocer un poco la historia de usted, don Heiner. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo, imagino, pues los hijos crecemos en función de lo que nuestros padres hemos heredado, nuestros padres, el legado de ellos? O sea, ¿quiénes fueron sus padres? ¿Dónde nació usted, don Heiner? Bueno, tuve como mamá a Dina Moreno, a mi padre Marcián de la Cruz, que ellos eran dos agricultores que se enamoraron en un romance bastante diferenciado y ellos vivían en un pueblo, un distrito llamado Tauca, en la provincia de Payasca, el departamento de Ancash. Y bueno, ahí formaron su matrimonio, pero se dedicaban a la agricultura, a la pequeña ganadería, y dentro de ese seno tauquino nacimos los hermanos de la Cruz Moreno. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros hemos sido 9 hermanos, 3 fallecieron muy pequeños y 6 llegamos a la mayoría de edad. Y de los hermanos que usted tiene, bueno, ¿todos siguieron estudios superiores? ¿Cuál fue la trayectoria? Porque los papás imagino que influenciaron bastante también para que ustedes fueran profesionales. Mire, acá viene una anécdota muy especial de mi padre. Mi padre, cada vez que nosotros terminábamos la primaria, nos reunía, nos hacía una cena con el plato preferido, que era los cuyes, y nos preguntaba: bueno, hijo, ¿qué deseas? ¿Deseas estudiar? O si no, ¿quieres ser chacarero, agricultor? Te quedas acá. Si quieres estudiar, voy a vender todo lo que tengo para tus estudios, toda la parte que te corresponde a ti. Si no, eso te lo doy para que tú puedas hacer tu familia y vivir. Entonces ahí nace el empeño de él de buscar nuevos caminos. Y él fue uno de los promotores, apoyado por mi señora madre, para que todos los hermanos estudiáramos. Él decía, y su sueño era ver a todos sus hijos profesionales, titulados en alguna universidad. Y gracias a Dios, por el empeño y la visión de él, se llegó a realizar. Los 6 hermanos con títulos profesionales. Y en este caso, ¿usted sus estudios primarios, secundarios, los desarrolló en la ciudad donde nació o ya se vino a Lima? No, yo muy temprano, bueno, y esta es una anécdota del colegio. Yo vine a la edad de 14 años de mi tierra, de Tauca, a Lima, el año de 1974. De pequeño estudiábamos en un caserío que se llama Gualalay, y de la casa de campo al caserío hay aproximadamente 5 kilómetros. Y teníamos que ir muy temprano a ordeñar a la vaca para tener la leche y hacer el desayuno e ir al colegio. Esto fue todo la primaria, o sea, los 5 años, porque antes era transición, segundo, tercero, hasta quinto grado de primaria, no había sexto. Y luego ya en el distrito de Tauca se forma un colegio. Yo era la segunda promoción después de creado. O sea, el colegio se crea en 1970. Yo ingreso al 72, al 73, estudio los primeros años de secundaria en Tauca. Luego ya emigramos la familia todo acá a Lima y estudio acá en el colegio Fe Alegría. Después estudié en el pedagógico y luego
terminé en el entonces Daniel Alcides Carrión. Por algunas razones, porque me trasladé porque tenía que trabajar. Entonces, yo cuando llego al 5.º año de secundaria en el Daniel Alcides Carrión, ahí me traslado porque yo tenía que trabajar a partir de las 2 de la tarde y tenía que salir a las 12 del colegio para cambiarme e irme al trabajo a la Dirección General de Correos, que en ese momento solamente trabajaba teniendo la partida de nacimiento, no tenía ni libreta, no tenía. Porque era menor de edad. Así es, tenía 16 años. Luego, bueno, continúo ahí el trabajo, pero además tengo la oportunidad, ya terminado la secundaria, ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A San Marquino. Así es, donde estudio Derecho y Ciencias Políticas. Luego termino, me gradúo y obviamente yo ya trabajaba en la Dirección General de Correos, donde tuve la oportunidad de tener una beca en el Brasil. Ahí es donde me ligo un poco con lo que viene a ser la técnica postal. Y yo me hago, por ese curso, me hago ya docente de los trabajadores. En la misma institución. En la Dirección General de Correos de aquel entonces. Luego de eso, bueno, pues me graduó, pero sigo trabajando en la asesoría legal. Trabajé alrededor de 12 años aproximadamente, ahí donde llegué a ser director de la asesoría legal de la Dirección General de Correos. ¿Por qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando más o menos desde el año 83 al 92. O sea, ya usted 93. Ya era abogado, ya había terminado la carrera. No, estaba en el transcurso de los estudios, yo ya trabajaba en la asesoría legal. Luego me recibo y paso bueno, asumo el cargo de la dirección, y luego de eso, porque la Dirección General de Correos se reduce ahora a lo que es ser post y queda un reducido número. Entonces yo emigro al Ministerio de Transportes, Vivienda y Construcción, donde trabajo en la Procuraduría General de la República del año de 1992 al 95. ¿No? Y dejo ya el 95 para la Procuraduría en mi ejercicio profesional de abogado y procurador ya para ejercer la dirección. O sea, usted sí podemos decir que usted sí conoce el funcionamiento del Estado por dentro. Sí, o sea, más de 20 años he tenido de trabajo. Claro. He trabajado yo 20 años al servicio del Estado. Y si usted ha tenido una formación jurídica, ¿y dónde nace la orientación y la vena por la educación? ¿Cuál es el punto de quiebre por ahí? Justamente, mire, también es otra de las cosas muy importantes. Cuando nosotros emigramos de Tauca acá a Lima, obviamente aparece un personaje muy especial, que es Danilo. Es mi hermano mayor, que él ya se gradúa de docente en el Instituto Pedagógico y estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudia farmacia bioquímica. Entonces él nos reunió a toda la familia y dijo, bueno, ¿qué hacemos acá en Lima? ¿Para qué hemos venido a Lima? ¿Qué vamos a hacer? Porque debemos trascender. Entonces bueno, vamos, ahí nosotros hemos tenido, y hasta ahora lo tenemos, nos reunimos todos los domingos. Y en esa oportunidad, mis hermanos ya pequeños y yo ya jovencito, y comenzamos a dialogar cuál sería la propuesta para qué hemos venido a Lima y qué queremos hacer. Entonces comenzamos a analizar varias posibilidades. Entre ellos nace la idea, propuesto por Danilo, de formar un colegio. Oye, hermano, no estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Ni hablar. ¿Tú sabes lo que significa formar un colegio? Necesitamos es inalcanzable para la economía de nosotros. No, sí se puede hacer. Vamos a organizarnos y vamos a hacerlo. Entonces surge la idea también, la posibilidad de hacer la farmacia, porque Danilo estaba ya en los últimos años de farmacia, y hagamos una farmacia que es más simple, más rápida. No, educación. Al final, en el año de 1981, decidimos, toda la familia, después de varias opiniones, formar una academia, que es la Academia Lima, en San Juan del Urigancho, en Las Flores. Y él dijo, bueno, si no hay resultado, acá queda todo. Si hay resultado, vamos por educación. Felizmente en la academia trabajamos todos los hermanos y también otro amigo de él, pero nos fue bastante bien. Ahí es donde apostamos toda la familia, liderado por Danilo, para hacer un colegio.
Y el primer colegio que se hace es en San Juan del Lurigancho, toda la familia de la Cruz Moreno. Este colegio se pone Santo Domingo de Guzmán. ¿Y por qué Santo Domingo de Guzmán? Santo Domingo de Guzmán lleva el nombre por el santo. En mi tierra Tauca, el santo del pueblo, a quien venera, es Santo Domingo de Guzmán. Entonces ahí nace la fe católica, imbuido por los padres y obviamente por la población, que hacen una fiesta enorme y su devoción es a todo dar. Entonces ahí viene el nombre de Santo Domingo de Guzmán y ahí se empieza a trabajar definitivamente lo que vendría a ser ya después creado por Danilo el Consorcio Educativo Santo Domingo de Guzmán, del cual él ha creado muchísimos colegios. Después de esa primera experiencia que fundan el primer colegio del Santo Domingo en San Juan del Lurigancho, ¿usted todavía seguía trabajando en el ministerio? Sí. ¿Y en qué momento usted da ese punto de quiebre para que salga del Estado, trabajador del Estado, y emprenda este gran propósito de la educación a través de extender la educación con Santo Domingo? Sí, mire, Danilo era un soñador y él decía, queremos contribuir al país y vamos a hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Haciendo colegios para transformar vidas. ¿Por qué? Porque él y toda la familia estamos convencidos de que la educación transforma vidas, para mejor, obviamente. Y entonces, dentro de los debates familiares, surgió primero, para formar el colegio teníamos que hacer el ahorro. Hicimos en varias instituciones el ahorro familiar. Luego, llamado empresa familiar, estaba conformado por 8 personas, 2 papás, 6 hermanos. ¿Y cuál era el compromiso del inicio de esto, ¿no? Inclusive tenemos hasta documentos firmados. Era que papá y mamá iban a tener una pensión cuando ya se formaran los colegios. Tenían una pensión cada uno y ellos tenían la opción de tener un mausoleo que la familia lo iba a hacer. Los otros hermanos tenían la opción de tener una alícuota del Colegio Santo Domingo de Las Flores y formar su propia institución. Era el inicio. Entonces, y eso se encargó Danilo de dar cumplimiento y lo hizo con toda bondad y especialmente desprendimiento, que pudo llegar a la formación de todos los colegios de los hermanos. Pero también Danilo apoyó muchísimo a los primos, porque es la familia, y que se formó pues varios colegios, incluyendo la universidad, el Instituto Pedagógico y varias otras instituciones que él lideró y fundó. Qué bueno. Y Santo Domingo de Chorrillos, que el cual usted es director fundador, ¿cuándo empieza a funcionar? Bueno, mire, justamente cuando había un orden si se quiere, de los colegios. Entonces primero era Danilo, que salía con Las Flores, que se empezó en un terreno de 200 metros, fue creciendo y nosotros nunca dejamos de ahorrar, ojo. Era un ahorro siempre permanente de todos, de Félix, de mío, de mi hermana, todos contribuíamos para el colegio. Y el colegio se iba fortaleciendo siempre a través de los préstamos para la reinversión. ¿Qué pasa? Como yo soy el tercer hermano, primero Danilo, luego Félix y luego el que habla. Entonces, y otra, mi hermana Rosa, pero en ese momento estábamos nosotros ya con el Colegio San Agustín, que él había recibido su alícuota, y obviamente cada uno de nosotros íbamos ahorrando para mejor empezar con el centro educativo. Danilo siempre se encargó de ver los lugares donde se podía formar un colegio y tenía siempre una visión muy especial, algo que él era innato para él. Entonces él decía, bueno, vamos a visitar los lugares donde puede ser, acá puedes hacerlo. Y él acertaba, definitivamente tenía mucho acierto. Entonces ahí es donde primero sale mi hermano Félix con San Agustín. Luego hay una circunstancia un poco especial, me tocaba a mí, pero mi hermana estaba casada en ese momento con un policía
que estaba en la época del terrorismo. Entonces le digo a mi hermana, hermana, tu esposo está en esta situación, no quisiera tener sobrinos huérfanos, haz que se retire tu esposo de la policía y de una vez sale con el colegio. Y así fue, así se formó Caraballo, Santo Domingo de Guzmán de Caraballo, un año antes. Y luego me tocaba a mí. Entonces ahí sí, ya con Danilo, hablando, buscando el terreno, teniendo la inversión que Santo Domingo de Guzmán aportaba por el acuerdo de la familia, ya, y obviamente yo también con los ahorros, mi esposa también que tuvo los ahorros, formamos, y obviamente Danilo fue uno de los emprendedores que siempre apoyó decididamente. Y es más, él no solamente dio la alícuota que nosotros habíamos acordado por la fundación del colegio, sino también él apoyó hasta la formación, ¿no? Hasta la debida formación de colegio. Esa experiencia de formar este Colegio Santo Domingo en Chorrillos era una cosa impensable en Los Cedros. Porque Sí, sí. precisamente cuando uno ubica, el Santo Domingo es un colegio muy conocido en la zona, pero con unas características muy peculiares. Y creo que es por el perfil de ustedes, los fundadores, de que le han dado al colegio. Así es. Danilo siempre le gustó innovar algunas cosas. Por ejemplo, una de las actividades importantes que había mucho recelo en realizar, por ejemplo, eran los festivales de danza. Cuando nosotros hacíamos estas actividades, las personas venían y decían, "Oye, ya el director empezó con su serranada". Bueno, es lo que uno lleva y es la identidad, algo muy, 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 muy propio. Entonces, pero eso caló a mucha gente. Por ejemplo, ¿no? Teníamos una actividad, por ejemplo, de aniversario, por poner el ejemplo. Al comienzo teníamos algunos artistas que venían, se presentaban, pero era de música romántica, boleros, cumbia y otras. Y después, al final, llegaba la banda de música, una banda folclórica. Entonces ya la gente estaba un poquito ya brindados y de tal forma que empezaba. Y después ya comenzaron a extrañar esa secuencia, ¿no? Entonces, poco a poco se fue ganando, y hoy día, por ejemplo, nosotros hacemos los festivales de danza, hacemos las olimpiadas, que obviamente... Son muy conocidos los festivales de danza de ustedes, porque hacen participar a todo el colegio. Así es todos los alumnos participan en diferentes danzas. Ahora, por ejemplo, en este 27 de septiembre se va a llevar el Festival de Danzas con el nivel secundaria y que va a tener obviamente, ahí la presentación, más de 50 danzas que se van a poner. El concepto de identidad es algo muy característico en el Santo Domingo, que lo diferencia de otras instituciones educativas, ¿no? Y eso viene por la familia, como usted decía, la música es una parte importante, pero el concepto de identidad es cultura, ¿no? O sea, culturalmente ustedes representan la familia de la Cruz Moreno, la identidad del país. ¿Sienten eso? Bueno, a ver, un hombre andino está relacionado en su primera niñez, como tuvimos nosotros, está relacionado muy a las costumbres arraigadas. De estas costumbres arraigadas viene el folclore local y también la gastronomía, ¿no? Y las actividades propias del campo. El venir a la ciudad de Lima, encontramos otras actividades diferentes, otras costumbres, otras cosas. Entonces, lo que queda de ello es la mistura. Tomas una parte de lo tuyo que has traído y tomas otra parte de lo que encuentras. Y eso, creo, representa no solamente la vida de la familia de la Cruz Moreno, sino en la vida de todas las familias que han venido de diferentes lugares, de la selva, inclusive de la misma costa, claro, fundamentalmente el proceso de migración pues, que tenía el Perú. Así es, entonces, es fuerte. Y de lo que yo puedo entender, de la manera que he visto a mis paisanos y a las personas, esta identidad andina es fuerte, es muy fuerte. Y si vemos nosotros acá en Lima, las actividades andinas son mucho más
imperativa, mucho más con más secuencia, más presentaciones, que la música, por ejemplo, la música criolla cada vez está desapareciendo, las cosas limeñas también de una u otra manera, ya no se ven tanto, más bien se ven las festividades Es folclóricas. importante lo que usted dice porque el proceso de migración que fue el siglo pasado, de la segunda mitad para adelante, se ha visto reflejada en la música, en la política, en el arte, en la educación, como es el Por caso de supuesto, usted. O sí. sea, ese proceso pluricultural que hemos venido atravesando en el país ha mejorado, creo, ha hecho que la gente sienta más identidad. Y por eso es que uno cuando ve el Santo Domingo a través de sus actividades, no solamente musicales, sino también en general a través de su proceso de formación educativa, podemos ver bastante en su estructura curricular y en la educación que brindan a sus jóvenes, bastante el tema de cultura e identidad nacional. Eso es un valor que creo es un plus que le da la institución respecto a los jóvenes educandos, ¿no? Sí, definitivamente partimos por los valores. Entonces, el valor es muy importante, los valores que se cultiven no solamente en la casa, sino se complementen en el colegio. Pero el tema de identidad, como que un poco también se está descuidando. No es una identidad como antes. Si bien es cierto, por ejemplo, el área de IPM o el área que nosotros conocíamos como instrucción premilitar, el área cívica, como que se ha descuidado un poco. Algunos centros educativos tengo conocimiento que a veces lo toman muy tangencialmente, pero no olvidemos que eso, el trabajo en esta área, es parte de la identidad nacional, parte de analizar en los diferentes niveles de educación la identidad nacional con mayor fuerza. Y bueno, si bien es cierto, Santo Domingo, los colegios de Santo Domingo no lo han perdido, por el contrario, lo fortalecen y estamos trabajando conjuntamente con lo que viene a ser el descubrimiento de las inteligencias múltiples y por supuesto también con lo que viene a ser la tutoría, que es el otro componente muy importante, porque no solamente es el aspecto técnico-pedagógico del aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en las aulas, sino también son los complementos que dan, como es el deporte, danzas, música, las habilidades deportivas que tienen los jóvenes, las actividades religiosas que se van con, nosotros tenemos los retiros espirituales y todo eso. O sea, todo es un conjunto, porque no todos los niños, no todos los jóvenes tienen la oportunidad de desarrollar todas las habilidades. Entonces, cada grupo Claro. se van identificando para que ellos salgan adelante. Qué importante lo que menciona don Heiner, porque eso me permite preguntarte de la influencia de Danilo en todo esto. ¿Qué significa Danilo de la Cruz para usted y para toda la familia dominguina? Mire, en primer lugar, para la familia de la Cruz Moreno. Fue un hombre, para nosotros, un hombre bendecido que llegara a la familia. Fue una bendición de Dios. Y fue un hombre muy sencillo, muy creativo, un líder nato, Innovador. una persona, así es, innovadora, creativa. Él era el sueño. Mire, por ejemplo, él decía, a ver, estamos mirando este micrófono, un ejemplo. El resto de gente va a ver que es de color plata con negro, y ahí se queda. Pero tú tienes que analizar más profundamente para qué sirve, cómo está hecho, de qué está hecho, cosa que no lo ves. Entonces tú tienes que ir viendo esas cosas más profundas y eso te va a ayudar a resolver otros problemas que tú tengas o te va a ayudar para que soluciones aquellos que no has resuelto. Entonces, definitivamente él era un hombre que tenía una capacidad enorme de resolver problemas y visionario. Una anécdota, Danilo se había ido con su chofer y 3 subdirectores de Santo Domingo, se fueron a Jicamarca. Jicamarca había un terreno que lo habíamos adquirido y llega a Jicamarca, veo pues un terreno lleno de piedras, lleno de maleza, todo lo demás. Y en la parte alta
pues 8 o 10 esteras que las personas estaban llegando. Entonces él dice, bueno, acá voy a hacer un colegio. Y el chofer que está al costado, está atrás de Danilo, le dice, este señor está loco, que las piedras van a venir a estudiar. De tal manera que, imagínese, y ahora Jicamarca tiene más de 2.000 alumnos en sus aulas. Entonces, definitivamente, pues esto son cosas que marcan a uno, ¿no? Qué bueno que nos cuente esos testimonios y esa experiencia, porque definitivamente eso genera más, más vínculo con la institución, la familia de la Cruz, definitivamente, Sí, definitivamente. ¿no? Pero bueno, pasemos a la otra parte de la entrevista que tiene que ver con la educación propiamente. Estamos en una crisis en el país de valores, de la educación, de la política, y si bien es cierto la economía es estable y permite cierta sostenibilidad, sin embargo no lo es todo, ¿no? El desarrollo pasa no solamente por la economía, sino también por la cultura. ¿Cómo analizas la educación brevemente acá en el Perú? ¿Cómo lo visionas? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Mire, esto, doctor Mago, la educación hoy día en el Perú se ha dado un poquito más de libertades. Y estas libertades que están incluidas en las normas legales del Ministerio de Educación respecto a la educación en general, han permitido algunas situaciones de interpretación, generalmente de los padres, donde no permiten a veces algunas cosas trabajar con sus hijos. Si le llama la atención fuerte, ya hay maltrato. Si hizo algo indebido y le dijeron en el aula, oye, ¿por qué tú haces esto? No, debía ser personal. Sí, de repente, en algunos casos sí, pero esto también debe merecer el análisis general de todos, porque se está en el aula y si alguien, por decir, hace bulla, tiene que decir, bueno, silencio, no es necesariamente que, claro, que estoy maltratando a alguien, sino es llamar a la reflexión. ¿Siente que se ha perdido un poco de autoridad? Así es, sí, y especialmente los docentes como que tienen un arma de doble filo, ¿no? Tuve un caso en el que uno de los docentes le dice al alumno esto, jovencito, siéntese. No quiero. Siéntese, por favor. No quiero. Entonces puede venir para que lo lleve a todo y lo toque el hombro. Al tocar el hombro le dijo que le había golpeado. Pero felizmente hoy día nosotros contamos con cámaras en el aula. ¿Por qué? Porque tenemos las pizarras inteligentes y tenemos la capacidad de grabar la clase. Entonces, graba la clase para que el alumno pueda retroalimentar, quiere decir, vuelve a repasar la clase. Si faltó un alumno, igualmente. Entonces, se ve exactamente las cosas, pero los padres de familia comenzaron a hacer su denuncia por un lado, por otro lado, y bueno, pues todo un molondrón a las finales, que nada, porque de verdad no se ve que hay agresión. Más bien el alumno sí, de manera irrespetuosa, no quería hacer caso al docente. Entonces, por ejemplo, el docente pierde autoridad y a veces no se puede seguir con el trabajo del cultivo de valores, porque se supone, por respeto, debió salir el alumno y encaminarlo a donde estaba obviamente esto previsto, que era el trabajo de OVE, la oficina de tutoría. Entonces, eso, por ejemplo, y bueno, las normas se han flexibilizado en ese aspecto, ¿no? Claro, eso es uno de los aspectos del tema educativo en el Perú. Pero en el caso de la intervención de los gobiernos en la educación en las últimas décadas, ¿cómo ha visto usted ese desarrollo, ese impulso, ese fomento, o al revés, de repente el Estado no está cumpliendo bien su rol respecto a la educación? Mire, hay algunos apoyos que hay que rescatar.
especialmente en lo que es los programas. Ahora se está mejor comunicado con los colegios, están haciendo las supervisiones y están trabajando un poco mejor, se han organizado. Lo que falta de repente, desde mi punto de vista, es un plan nacional de larga data, para que este trabajo no se realice y no se haga los cambios de gobierno a gobierno, sino que haya una trascendencia en lo que significa de gobierno al otro. Bueno, me voy, pero continúa este trabajo académico, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay políticas cambiantes, obviamente todo tenemos que cambiar, ¿no? Pero bueno, ha mejorado los planes curriculares. Hay ciertamente a través de los medios, por ejemplo, virtuales, que se han hecho archivos generales, como caso por ejemplo del CIAGI, donde sí se puede verificar las notas, todo el seguimiento de los alumnos, del archivo de todos sus antecedentes, y también de los docentes. Ha mejorado. Creo que esto va a seguir mejorando y bueno, claro, es importante. Claro, es importante, por eso es que los gobiernos permanentemente apliquen políticas públicas de educación a través de proyectos nacionales educativos, ¿no? O sea, que no solamente quede en un quinquenio, como usted bien dice, no se trata de que en cada gobierno viene y quiere innovar o cambiar las cosas de lo que anteriormente se hizo. O sea, en el plano educativo todo es un proyecto de mediano y largo plazo. Sí, debe haber un plan nacional de larga data, que el gobierno que venga tiene que respetar. Qué bueno que tenga esa perspectiva. Y respecto a la educación política de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, ¿siente usted que se ha descuidado un poco la cultura política, la educación política de los jóvenes? Porque a veces estamos pensando de que tiene que ser ciudadano recién para preocuparse de los asuntos públicos. Sin embargo, hay toda una trayectoria de la educación inicial, primaria, secundaria. Incluso en otros países les enseña temas de educación para la democracia a través de juegos. O sea, se le enseña al niño a trabajar la tolerancia, el respeto a las minorías, los valores, ¿no? Y su compromiso con la comunidad. ¿Cómo analiza ese tema, don Peña? Mire, el bien más preciado después de la vida es la libertad. Y cuando a un niño, a un joven, se enseña que la libertad es fundamental para los demás actos y el ejercicio de los demás derechos, es fundamental. En el caso de la práctica de una vida democrática, si bien es cierto, tenemos en el plan curricular y también, por ejemplo, se tiende para las elecciones, porque hay en el proyecto educativo, en la currícula, existe la posibilidad, por ejemplo, de solicitar al órgano electoral que pueda ir a cada colegio y hacer las elecciones. Pero generalmente no se cumple y a veces solamente se hace una situación interna de participación un poco más ligera, no como quisiera la OMPE, y eso contribuye en cierto modo. Pero creo que nos falta mayor cultura en el caso de la práctica. Pero hay algo acá que sí se puede resaltar. La mayoría de colegios son públicos. Y en los colegios públicos tenemos gran cantidad de docentes. Tenemos aproximadamente algo del medio millón, cerca del medio millón de docentes en toda la educación. Pero la mayoría, un 60%, 70%, no hay una estadística clara, son docentes que han hecho, se han juntado de muchos gremios, se han juntado al SUTEP. Y el SUTEP es conocido de repente de una política, de una orientación política que definitivamente influyen en sus alumnos. Y a través de los medios de comunicación hemos podido ver que niños de 6, 7, 8 años
están haciendo situaciones de Siendo utilizado propaganda políticamente. política. Esos niños sin tener conciencia política ni cívica en absoluto, eso solamente lo hacen aprender y creo que no lo han explicado qué es lo que están diciendo. No, por ejemplo, que el mismo niño, lo que debe y considero, el maestro debe dar el instrumento para que el alumno pueda analizar, pueda tener varias opciones. En este caso, explicar las corrientes políticas, explicar cómo se vive esto en un país, qué regímenes políticos hay en el mundo y cuál elegir libremente. Porque esa es la democracia. La democracia es lo que yo tengo que elegir, lo que me gusta, porque yo quiero vivir en libertad, pero con algo que definitivamente sea parte de mi formación cultural y formación académica, que puedo lograrlo, pero no imbuido generalmente por algo que va a traer, ¿no? Eso es peligroso también. Claro, por eso es importante formar a las jóvenes generaciones con herramientas de la política, o sea, me refiero de una educación política de calidad, para que después sean partícipes activos o incluso pasivos, pero con conocimiento del funcionamiento del sistema, del Estado, del gobierno, ¿no? Que creo que es importante. Eso es lo ideal, pero definitivamente con lo que puedo apreciar, o sea, desde mi punto de vista, hoy día gran parte de esos jóvenes están recibiendo una educación política sesgada. No están teniendo el complemento general de todo, ¿no? Como le digo, le dan una parte, pero no la otra. Qué importante que usted lo diga, porque usted es un docente, un formador de jóvenes generaciones y que ve la parte positiva y negativa de esta situación, de conforme se va desarrollando, ¿no? Hay una comunicación, hay una declaración del excongresista Mulder que habla mucho de eso y no deja de tener realidad, no deja de tener razón frente a ello, ¿no? De cómo los niños son manipulados de alguno y obviamente esto no es en un lugar, sino y es en la educación pública. No digo todos, estoy diciendo de repente Claro, algunos hay un cuantos, sector. pero se practica y hemos podido conocer a través de los medios de comunicación. Y ya como culminando esta parte sobre la educación, ¿algún referente, algún educador, algún pedagogo que le haya llamado la atención, que lo haya seguido, no sé, como referencia educativa en su formación? Bueno, han habido grandes maestros, pero creo que una de las personas que me impactó mucho fue Elvira García García en el siglo pasado, que ella prácticamente tiene toda la voluntad y por supuesto todos sus esfuerzos lo lleva a la lucha por la mujer, para que consiga sus derechos iguales que el varón. El voto, que era muy importante, ¿no? Y por supuesto ella desde todos los puntos de vista hace, inclusive su obra está dedicada a la mujer del siglo y la mujer peruana. Entonces, de tal manera que sí hay una lucha de parte de ella. Otro de los que creo que contribuye, una de las personas que está viva, por ejemplo, don Idel Bester, donde él, por ejemplo, actualmente, él es uno de los personajes que ha defendido y defiende mucho la tutoría como medio técnico social para que puedan los alumnos, o socioemocional, perdón, para que puedan lograr la orientación de vida. Porque de verdad, un alumno, un estudiante que no tiene una orientación tanto pedagógica o valores y definitivamente para asumir y pasar a solucionar sus problemas, es el maestro que tiene que ayudarlo. Y esa ayuda va a través de, hoy día conocemos y se ha puesto en marcha un poco ello,
se ha tratado mejor este año, ya viene con 2 horas de clases de tutoría para orientar al alumno. Porque muchas veces el alumno está desorientado. El tema de la orientación vocacional Así es así, importante. también. Pero hay otra, es la orientación de repente personal. Si yo veo en mi aula un alumno que está distraído, no entiende la clase, está pensando en otro, es una preocupación. Pero la preocupación no solamente se da por la clase, sino vienen también los problemas familiares, los problemas con los amigos, los problemas en la sociedad, los problemas económicos que puede estar pasando y muchas otras cosas. Entonces, ahí está el ojo del docente para que pueda ayudar a ese jovencito a desentrañar sus inquietudes y pueda resolverlos. Entonces, la tutoría es sumamente importante y ese es un gran aporte de don Idel. Y precisamente en este plano pedagógico, ¿qué libro marcó por usted un antes y un después, de repente un libro que haya trascendido en su formación, que usted recuerde? Bueno, mire, más que de repente en la transformación, sino fue un poco en la identidad. Eh, Ríos Profundos, de José María Arguedas, ¿no? Este texto que de verdad da ganas de leerlo mucho. El personaje principal es Ernesto, donde él es un joven estudiante que tiene muchas experiencias en el Ande, pero también viene a la costa. Entonces, un poco se identifica con el transcurrir de nosotros, porque justamente nacimos en el Ande y llegamos. Claro que esta es una realidad de repente diferente, porque Río Profundos se basa un poco en la historia y las vivencias en el sector de Apurímac, esta cosa, ¿no? Inclusive se da relación con la escuela, el cura y todo lo demás, el maestro modelo y todos los personajes. Pero sí, marca un poco la identidad con lo que nosotros, por lo menos personalmente, era. Claro, o sea, en ese ámbito de la literatura humanística, o sea, creo que por ahí un poco el perfil de usted, en un sentido humanista de las cosas, plasmado en la educación, ¿no? Así es. Pero también en otras artes, y justamente sobre eso quería preguntarle. La sensibilidad, como pedagogo usted, también se da en otras artes, como en la música. Así como nos relataba hace un momento, el caso de la música andina, ¿no? Vernacular, el folclore peruano, creo que es innato en usted. Así es. Y en ese plano y en ese género, ¿con qué cantante se identifica usted o qué tipo de música de folclore usted tiene más predilección? No sé, o escucha más de repente, o la baila. Oiga, mire, yo de niño en la casa había ciertas falencias, ¿no? Y yo recuerdo que a las 4 de la mañana pasaba un paisano mío por la casa, llevaba su radio. Y en un radio nacional pequeño, el radio tocando, y ahí se escuchaba la música. Y siempre esta música de Nino Bravo, diría. El español. Así es. Una de las que de repente me identifiqué en ese momento, pero la música que siempre he practicado en el baile, de repente siguiendo, no soy especialista cantando, pero sí alguna letra lo sé. Caso, por ejemplo, de dos referentes musicales de tipo ngachino, que es la Pastorita Guaracina, que tiene innumerables canciones, y el otro es Jilguero del Huascarán. Son canciones que en Ancash se escuchan muy profundamente, transmiten una identidad enorme, es algo que con ellos, si no hay la música de Pastorita y Jilguero, y hay otros más. Claro, estos son huaynos. No hay fiesta. Sí, es cierto, son muy alegres, pero también tienen una connotación un poco de tristeza, ¿no? Así. Pero distinta al huayno de Ayacuchano, de repente, ¿no? O sea, usted con el huayno de Ayacuchano
Bueno, algunos los escucho, pero definitivamente, pues, el corazoncito es ancashino. Es ancashino. No tiene problema si usted le dicen, usted, don Genio, usted es buen serrano. No. Al contrario, mire, yo recuerdo que cuando llegué de mi tierra, obviamente, pues, el niño trae sus motos, su costumbre, su forma, ¿no? Entonces, siempre me fastidiaba, pues, ¿no? Serrano. Entonces, hasta que mi tío falleció, Jesús Moreno Ravelo, hermano de mi mamá, yo un día casado, y él era docente y también filósofo. Y me dice, joven, con Danilo, siéntate, ¿qué problema tienes? ¿Y tú cómo sabes, tío? No, es que yo sé que tú tienes algunos problemas, porque yo he pasado con tu hermano. Bueno, tío, mira, hijo, dame tu mano. Esta mano es dura. Y si algún día se quieren pasar, lo vas a usar. Pero, acá viene, lo importante no es que tú tengas la mano dura. Obviamente, el serrano, pues, claro, que viene con toda la mano dura por el trabajo. Si a ti alguna vez te dicen serrano, dice, creo que te has confundido. Porque yo no soy serrano. Yo soy recontra serrano. Soy del Perú profundo. ¿Y sabes qué? No me molesta que me digas. La próxima vez nadie te va a fastidiar. Dicho y hecho. O sea, dicho y hecho. No. Y era prácticamente, y bueno, ahí es donde uno comienza a apreciar lo que uno es, la identidad de niño. Asumir ese rol. Porque llega un momento que de repente ya no quieres ser, ¿no? O sea, ya te dicen serrano, ¿y por qué yo nací en la sierra? Que todo el mundo me fastidia, no, me hace bullying, de tal manera. Pero no, y lo que es cambiar la mentalidad. Claro, o sea, lo que dice es cierto, porque nosotros somos hijos de provincianos. Sí, pues. En mi caso, nací en Lima, pero mis padres son provincianos. Y creo que Lima ya dejó de ser lo que hace un momento decías, ya la música que hoy está pasando a un segundo plano, sí, sí, porque los provincianos nos hemos apoderado de la capital. Y se da en todos los planos. Hablas en el plano de la educación, en el plano de la música, también en la política, también se da bastante pues. Esto, ¿no? El ascenso de gente nueva en la política que viene también de las provincias del país, ¿no? Ya no son los grandes apellidos, son gente provinciana que está asumiendo sus roles, ¿no? Bien o mal, están asumiendo los roles en estos tiempos, ¿no? Y bueno, para terminar, Heiner, ya la última parte de la entrevista, algunas impresiones respecto, por ejemplo, en respuestas cortas, ¿quién sería para ti el mejor presidente del Perú? O por lo menos alguno que recuerdes que haya hecho historia. Wow. Pregunta difícil, ¿no? Pero... Sí, cada presidente ha hecho su obra, pero creo que los más representativos es del pasado, Ramón Castilla. Una abolición de los hermanos que no merecían estar por siglos en la esclavitud. Obviamente también las obras que hizo respecto a las vías de comunicación. Creo que son importantes porque cuando... Ese es en el pasado. Y en el pasado más cercano, Belaúnde, por el valor de la honradez. Que si bien es cierto, considero que los ministros se lo... Tanto problema que hubo en su gestión. Sí, pero él, como tal, fue un hombre también visionario. Al hacer la carretera de la Marginal, claro, pues es una maravilla. ¿Por qué? Porque todos los agricultores, y al hacer caminos, trochas, todo eso, todos los agricultores sacan su producto. El hecho, usted va a Cajamarca, encuentra leche por todo lado. Usted va a la selva, encuentra cocos, frutas, café, todo en esa ruta. Cuando no hay transporte, ¿qué hace esa población? Se vuelve más pobre de lo que es. Entonces, definitivamente hay hechos que marcan y creo que eso es una de las cosas muy importantes. Y bueno, Belaúnde fue un empedernido de la democracia, ¿no? Que fue algo que eso no lo podemos negar. Claro, es una persona que más valoró después, claro, él salió después de un golpe de Estado de aquel 60 y vuelve a los 80 siendo presidente por la puerta grande, ¿no? Al margen de la gestión, pero sí fue una de las personas que se identificó por el respeto de los sistemas políticos democráticos. Sí, para mi entender también se hizo mucho daño, por ejemplo, con
la reforma agraria, Ujú. que no debió ser así, debió de repente tener algunas otras formas, pero ya está sucedió. Y un político peruano que admires o que le reconozcas esos valores, ya como político, al margen de que haya sido presidente o no. Mm, Bueno, creo que una de las personas bastante solventes en capacidad de resolver las cosas y por supuesto académico y aunque parezca mentira es Luis Alberto Sánchez. Claro. Luis Alberto Gran Sánchez, intelectual, gran intelectual, un aprista, analista claro, de la realidad peruana con sus literato, sí, obras, sí, ¿no? así es. No solamente peruana, sino Mecano, latinoamericano, entonces así de es. tal manera que... y bueno, pues un hombre bastante pro. Para mí una leyenda de la política donde definitivamente tenerlo en representación nacional es un lujo. Qué bueno. Bien, nosotros el día de hoy hemos conocido un poco al personaje. Quizás no es un personaje público, no es político, no es un artista, es un educador, es un pedagogo y es un gran emprendedor. Por eso hemos querido el día de hoy conocer un poco su vida, su trayectoria, sus pensamientos, sus ideales, su identidad. Y creo que eso ha sido importante para que nuestros oyentes, nuestros escuchas, los que siguen la taberna política lo puedan conocer mejor. Don Heiner, sus palabras finales para los jóvenes que nos vienen siguiendo a través de este podcast. Bueno, a toda la juventud y a la niñez, creo que los jóvenes deben recibir los valores en casa, complementarlo en el colegio, aprovechar al máximo el desarrollo de sus capacidades para que puedan lograr hoy día una formación académica de la mejor forma. Nosotros estamos a puertas y ya está demostrado que el mundo está invadido por la inteligencia artificial. Y esto no solamente es mención, sino hay hechos donde encontramos robots ya en todo el mundo, especialmente en Japón, China y otros lugares, donde vienen reemplazando la mano de obra. El hombre nunca será desplazado, pero sin embargo habrá un gran sector que sí, ese desplazamiento va a provocar una conmoción social, porque si alguien quiere contratar un agricultor para que haga la siembra, ese robot va a trabajar las 24 horas y solo va a necesitar un técnico para que lo arregle cuando se malogra. Y las 24 horas de ese robot no va a querer salario, no va a querer compensación, no va a querer vacaciones, no hay horarios para ellos de trabajo. Que así, por eso le digo a los jóvenes que preparémonos para afrontar ese momento tan difícil que cada día va llegando. No nos olvidemos que hay carros autónomos, ya no se va a necesitar taxistas, sino un taxi por aplicativo que van a pagar con su tarjeta y ya no hay taxistas. ¿Dónde trabajan ellos? Entonces, el hombre mejor preparado o bien preparado para asumir siempre va a tener un espacio, un lugar para que pueda sostener a su familia. Lo demás, ¿cómo será? Habrá que esperar qué sucede de acá a 20, 30 años, no más. Muchas Muchas gracias. gracias, don Heiner, y nos vemos en la próxima edición de La Taberna Política. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y no se olvide, creo que hay que ir a Lurín para ver el molino de mi viejo. Ah, encantado. Así que ya, compromiso. Ah, Pero le todavía cuento, le seguimos en el cuento. aire. Sí, sí. Ah, Creo que hay dentro del emprendimiento y el crecimiento del Santo Domingo, creo que hay una próxima inauguración. sí, sí, justo, mire, bueno, vamos. En primer lugar, como niño que he estado yo en el norte, siempre me ha gustado los animales y las plantas. Entonces, por eso es el lugar, el espacio que ustedes conocen. Y también reconocido es esto, mi viejo muy trabajador, hizo 3 molinos de piedra con agua, y uno de ellos lo tengo acá en Lima funcionando, que es parte del recuerdo, parte
del Creo que ahí vamos corazoncito. creo que la próxima entrevista la hacemos desde ese lugar. ¿Por qué no? ¿Por Claro. qué no? Y bueno, invitarlos también el día 6 de septiembre. A las 9 de la mañana se va a dar una misa en la Catedral de Lurín. A las 10 de la mañana va a haber un desfile cívico y a la 1 de la tarde va a haber la bendición del nuevo centro educativo Colegio Santo Domingo en Lurín, que obviamente es siempre creo que es algo importante porque lo que queremos es contribuir con la transformación de las vidas de los jóvenes, aportar a esa culturización y por supuesto no olvidemos que un niño es como una estatua que hay que guiarlo y hay que moldearlo, especialmente lo que son sus hábitos, sus costumbres, su educación para el progreso y desarrollo, no solamente del niño, sino de su familia. Bien, están todos invitados entonces este 6 de septiembre y bueno, la transmisión también a través de la taberna vamos a Por transmitir favor. la inauguración. Bien, nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias.